pueblo que se llama Marianito fue elegido alcalde de Cocodrulos del Pinar. Que Dios les coja confesado. ¡Ay! Mis padres que decían que no iba a valer. Decían mis padres que no iba a valer para nada en la vida. Mira, me compré unas tierras, luego me monté una pensión y le he metido en política y a la primera alcalde. La próxima como la Rudí, presidente de las Cortes. O si no la Moncloa, que el que estaba dentro también es mágico y ha entrado. Lo que pasa es que llevo 6 días aquí solo sin secretaria y no sé ni qué hacer. Me estoy aburriendo más. Voy a echar un vistazo al boletín oficial del Estado, que siempre se aprenden cosas. Ay, se cobra poco de alcalde ahora que se trabaja menos. Ay, a ver qué dice el gobierno. Madre que zabarás. Ay. Como la secretaria del ayuntamiento estoy igual de guapa que una de estas, no me sacan de esta sillón ni con agua caliente. Madre, qué riculidad. Ay, ay, qué tetas, madre. Ay, qué pecado. Josu. ¡Chica! Pero se no sabe qué haces. Mira, Maño, entre la posturica y lo cortico que eres, no me extraña que la cabeza te huela a pies. ¿Se puede saber qué estás leyendo? El boletín oficial del Estado. ¿El boletín oficial del Estado? Pero serás gordo. ¿Y estas mujeres que son? ¿Proyectos de ley o qué? Ojalá las mujeres tuvieran que estar buenas por proyecto de ley, a ver si mejorabas. Mira, el Bertín Osborne. Pues si los hombres tuvierais que estar buenos por proyecto de ley, tú vivirías en la clandestinidad. Pues no ves que estoy aquí solo y me aburro, no sé qué hacer. Entre que no sabes qué hacer y lo poquito que te gusta trabajar, estás en tu salsa. No te equivoques conmigo. Pienso dedicar a este trabajo las horas necesarias para no defraudar a mis electores. Mira, Mariano, que se te ve el plumero. ¿Qué me quieres decir con eso? Pues, que aún te viene menos por casa. Mucho morro es lo que tú tienes. Fíjate si me gusta poco trabajar, que prefiero trabajar a ir a casa a aguantarte a ti. ¿Y para qué has venido? A acompañar a tu maridico en estas horas de soledad, ¿eh? Uy, a mi maridico. He venido a ver qué puesto me das en la alcaldía. ¿Yo? ¿Aguardar con la mala leche que tienes? No. Digo, con el carácter. Pero no que nos llevarás más tiesos que un ajo. ¿Qué puesto quieres? Yo, de alcaldesa. A tus morros. O sea, que yo venga a repartir jamones e invitar a la gente para que me voten y te voy a dar el puesto a ti. Que eres la única del pueblo que no me ha votado. Víbora, más que víbora. Y encima te presentaste por la oposición para quitarme votos. ¿Qué me tal jodido que solo ha sacado uno? Mentira. Bueno, 2, que tu hermana también te votó. Ah. ¿O para qué te va a nombrar concejala? Porque algo quedará en casa, si somos 2. A sacar de la vaca. Mira, me da igual. Porque en la alcaldía mandarás. Pero en casa manda la oposición. O sea, yo. Pues como en todos los matrimonios. Bueno, a todo esto, ¿qué concejalía me das? Hombre, con la cabeza que eres, no. Con lo informada que estás de todo lo que pasa en el pueblo, concejala de asuntos sociales. Si te enteras que alguna familia del pueblo necesita algo, tú me la haces saber. Yo reúno al consejo y se les ayuda como se pueda. ¿Te parece bien? De acuerdo. Alcalde. Pues a la concejala. Ya te puedes ir a cascalado. Eso nada. ¿Eh? Que está la secretaria al caer y yo no la conozco, que lleva un poquito tiempo en el pueblo. No vaya a estar muy buena. Te pienses que es una becaria y te conviertas en el Clinton de los monegros. Oye, la Hillary Clinton aguantó todo lo que hizo el marido. Y esa es abogada y política. ¿Tú que eres labradora? Yo no. Ni se te ocurrirá. Vale, bien, vale. Por si acaso. Y mediante. Da usted su permiso, señor alcalde. ¿Ya has entrado? ¿Quién eres tú? Yo, el secretario del ayuntamiento.
te he visto por ahí en ningún sitio, ni por la fonda, ni ningún lado. Es que nuestro alcalde me hacía trabajar como un burro. Pues yo igual te hago trabajar como una burra, que no lo tengo muy claro. De momento, me ordeñas la mesa. Digo, me la ordena. Que yo voy a almorzar y vuelvo enseguida. Ay, madre. La revista de mujeres desnuda. ¡Uy, quieto, quieto, quieto! ¿Qué peligro tiene? No me hagas uno que me dé el lumbago. ¡Ay, qué desastre! De mesa. A ver, gas. Una factura del currículum de la Manoli. Y pagado con la visa del ayuntamiento y con la firma del señor alcalde. Hoy en día las elecciones, que bien se lo pasó, me la voy a guardar, que seguro que me sirve para algo. ¿Ya lo señora? Vamos a sacaremos. Madre, ¿cómo me estoy poniendo? Oye, alcalde, ¿es usted más rápido comiendo que un tocino hambriento? ¿A que te pego una patada en la cabeza? ¿A que me dices tocino? Bueno, es que mi mujer en casa no me deja beber vino. ¿Cómo te vas a comer unos huevos fritos con panceta y chorizo con agua? Sin sacrilegio. Nada, me está buscando la boca, me estará por ahí. ¿Y no me dejo untar el huevo? No, que digas por eso te vas a nosotros, ¿no? Ah. Ahora se la traigo. ¿A quién se le ocurre matar a este por vino? Con lo que se cantea lo va a estar conmovido yo. El vino. Este se cree que era más flores en el anuncio del vino que hace. ¿Qué más quisiera ella? Ay, ¿qué trago tiene que pasar lo del alcalde, hijo? ¿Qué trago? Barbaridad. ¿Qué cuerpo me ha dejado? ¿Y no me va a dar? No, tú sigues en paz. Porque esto se ve petando el culo igual te entusiasmas. Anda, me vas a ir a buscar al señor cura y al Nemesio, al de las cabras. Quiero darles una concejalía y tengo que hablar con ellos. Muy bien, voy volando. No me extraña que vueles, ¿no? Con la pluma que tienes. Ay, a ver si consigo que el Mose me acepte ser concejal de cultura porque tiene su carrera, es listo, es trabajador. Lo malo es que me tiene manía. Y seguro que se lo pido, me dice que no va a fastidiar. A ver si lo lío y le saco el sí. Y luego el Nemesio. Qué majo es. Es casi tan pronto como yo. El segundo más bruto el pueblo, pero le llevo poca ventaja. Tenía un taller de chapa y desabollaba los coches o platos por tubo escape. Aquí hicimos la mili juntos de toda la vida y esto... Señor alcalde, no se fácil. ¡Hombre, Mose, reverendo! ¡Ay, María Purísima! Sin pecado concebida, Mariano. Me alegro de ver por la alcaldía. Ya ves. Siéntese aquí, Monse. Ay, mire, levántese ¿Qué la haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hombre, qué confianzas, qué confianzas. Chaval, anda. Tranquilo, Mose, que no es peligroso el chaval. Toma, déjame esto en casa. Y de paso que venga el Nemesio cuando termine con el señor cura, que está el Nemesio por ahí. voy rápido como la luz. Adiós, Monse. Adiós, luciérnaga dolorosa. José... Bueno. Más caridad. Supongo que ahora que ya eres alcalde, te veré más por la iglesia. Que no se te ve el pelo. Pero José, ¿para qué quiere ver a la iglesia si no ve usted todos los días en el bar? Mira, si yo voy por el bar, es porque vosotros nunca venís por la iglesia. En fin, a ver, dime, ¿qué querías de Pues mí? mire, José, yo había pensado en usted para... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Cuenta, dime qué es. Pues nada, Nada, claro. Instruyéndote, ¿verdad? Pecando. Eso es lo que hacías, pecar de pensamiento y de palabra. Porque lo que es de obra con esa cara, no tienes hijo. Pues usted porque es cura, porque jodo el feo también de narices, ¿eh? Hala. Dime. Que no sé qué hacemos, ¿eh? Ni me estaba leyendo un poco. Pues lee la Biblia. Pues me la dejé y la leeré, si no la tengo, ¿qué voy a hacer? Hola. Las 7:15, anda. Te he dicho que dejes inculto. Ah, vale. Oiga, que soy el alcalde. Cuidado, José, cuidado. Que usted es el cura, pero yo el alcalde. Y mando yo en el pueblo.
sacristán se cansa de tocarlas a cabezazos. Pero se ha quejado. De momento ya sí está. Pero la cabeza se le va hinchando, ¿eh? Pues le compro un antiinflamatorio y que siga, ya se arreglaremos cuando podamos. ¿Alguna cosita más? Hombre, lo que sí necesito con urgencia es un pulpito. Sí, hombre. Usted un pulpito. Yo me pido unas gambicas al ajillo y que nos traigan un molino cariñena. Diga, hombre, que no empieza usted más que jalar y beber. Me refiero un pulpito para orar, que si no detrás del altar no se me ve. Ah, mira, a mí tampoco se me ve detrás de la mesa y uno cambia el sillón. Y algunos sí que lo cambian en su día. Ay, José, pues vamos a ver una cosa. Dime, hijo. Si, es que si usted me lo pide esto como cura, yo tengo que reunir al consejo, hablar con los concejales, unos que se oponen, otros que no. Pero si usted me lo pide usted de forma oficial, siendo concejal, pues siempre tiene su voto y el mío que yo le apoyaré en todas sus peticiones. ¿Qué le parecería a usted llevar la concejalía de cultura? Tendría que consultarlo. Ya vemos, ahí tiene el teléfono. Que va, no hace falta. Que va. Ay, antiguo. La madre que lo parió que móvil. Sin tarjetas, sin cuotas y hasta sin aparato. Mariano, acepto. ¿Le ha dicho al jefe que sí? Luego que viene esta empresa bien comunicados ahora, No telefonía sin aparato ni nada. Ya ha dicho que así podría encauzar por el camino recto a los niños del pueblo. Pues mire, Acepto, acepto. pues yo se lo agradezco mucho. Ya sabe que también me tendrá que llevar los deportes, porque va junto de cultura y deportes. Yo en deportes estoy verde. Hombre, puedes coger al Juanma, ¿Qué Juanma? el Juanmadillo, ¿El que entrenaba a Zaragoza? ese que está libre, ese. Si los ha faltado de la UEFA. Si lo meto de concejal me sacan los fondos de cohesión. Joder, ¿no? Pues yo no, que yo en deportes no, nada. No sea usted modestico, que yo lo he visto en el bar y en barra fija. Y levantamiento de vidrio se llega a pelo olímpico toda la vida. Y con la bicicleta, que cuesta abajo para hacer escartín. Por tu culpa, que no arreglé las carreteras y tengo que ir en bicicleta en lugar de utilizar el coche. A propósito, ¿qué presupuesto tengo para la concejalía? Y un duro. Vaya. No sé, si lo he elegido a usted porque como es cura sabe sacar donde no hay. Si pidiendo se ha quedado calvo, haga una cosa. Lo que saque los cepillos en la bandeja de la física, la mitad por ti, la mitad para la concejalía. A la de broma, José, ya estamos en el mismo tipo dirigente del pueblo. Juntos pero no revueltos. Tenlo claro eso, juntos pero no revueltos. Y para que veas que estoy por la labor, ahora mismo me voy a trabajar en mi nueva concejalía. Espero que hagas lo mismo, Mariano? Si trabajo, ¿te va a trabajar yo? Ah, a propósito, me la llevo. Para que no peques. Vale, vale. Cuide no peque usted. No, digo, vaya usted con Dios, que no me ha entendido, vaya usted con Dios. Que Dios se quede contigo, que te hace más falta, hijo. Ay, Pues sí, tengo todo el cajón lleno de revistas como que con Mira, que ya lo tengo de concejal. Seguro que se lo pido directamente, me dice que no. Secretario, Diga, apareció el Nemesio. si está la puerta. Venga, que pase. Vale. Parece un pino cuando sopla el viento. Oh, voy a gastar una broma. Que este siempre se ha reído de mí que dice que ligaba menos que él. Sí, mi amor. Hola, corazón mío. Sí. Hola. Sí, cielo. Señor alcalde, uy, perdón. Perdón un momento, cariño. Sí. Don Nemesio. Coño, ¿dónde me dio? Don Sin cojones en aquí. Llámame de esa seca si vale. Uliflor. Ajá. Adiós Nemesio a secas.
de independencia y que cruzaste con el coronel? Ah, sí, te le digo, ¡hasta luego, tío! Venga. Y me dice, soldado, pero no sabe usted saludar. Pues ya le he saludado, dice, pero que no ha visto usted las estrellas, ¿qué? Digo, pues hasta luego, cielo. No te creas que... ¿Dormito? Por mi padre, que intercedió, si no... Sí. Hijo, que a ti Ahora, que tú no te creas que te las tirado a traer buenas, ¿eh? ¿O tú? Yo no recuerdo haber hecho ninguna gorda como tú. Pues acordate de aquella trastada, aquel día cuando estabas allí en el patio de armas, allí todo pinchico, allí saludando, y caía un agua. Un agua que le caía a Pozales, y allí en la pinchica allí todo saludando. Ya le llegaba el agua por tu vídeo, con cámara, con lo pequeño que es, venga. Y le digo, pero Mariano, ¿qué haces ahí saludando con la agua que está cayendo? Y luego te dije yo, digo, me han dicho en la televisión que las indias eran generales en toda España. Fíjate que no. ¿Qué tiempos aquellos de...? Sí, señor, que no volverán. Pues mira, Nemesio, por la amistad y por todo lo que tenemos, y porque sé que tú eres un hombre que vienes del campo, quiero darte la concejalía de ganadería de agricultura. ¿Qué te parece? Oye, pues ahora me va a venir eso de maravilla. Pues me alegro. Porque tengo un problema. A ver, Ya sabes que tengo una granja muy lejos. Sí. Pero que me están muriendo a todos. Que se les hincha la cabeza, que se les pone como tú. ¡Oh! A ver. al final vas a cobrar, ¿eh? No me vaya, no. Ya está bien. Vale, es verdad. Chico. Odo, me estás poniendo a caer de un burro. Oye, mira, ¿sabes lo que interesa? ¿Qué? Que te va a aceptar la concejalía, pero a ver si nos vamos a una vueltica por tu chico de la mano, ¿eh? Que está el secretario ese nuevo y me parece que se va de la lengua. ¿No lo has visto, qué? Y un poco marisol, lo he visto. Un poco. Ese es un jardín entero. ¿Dónde vas? Pues mira, me va a la paridera de las cabras. ¿Qué pasa? Que me sale todo mal, que hace unos días que las tengo un poco tristes. Yo sé por qué. Porque eres veterinario, No, pero entiendo, conociéndote a ti, hace 5 años que las tienes y les tocan las tetas todos los días y nunca le dices que las quieres, se creen cabras objeto. De todas formas, Mariano, eres más vasto como caño, hija. ¿Y tú? Mira que toda la vida he estado luchando contigo. Deja de rascarte la cabeza con la boina puesta. Si a uno le pica la cabeza, se quita la boina, se rasca, hoy el rastrillo hace más efecto. Tú de siempre, la buena leche. Pero chico, ¿qué manía tienes? ¿Te quitas todo el calzoncillo para rascarte el gulupe? ¡Ah, tira! ¡Ah! Ay, qué bruto es, pero qué razón tiene. ¡Secretario! Oye, Jesús, ¿qué trajo? ¿Puedo descansar ya o tengo algo más? ¿Qué hacer? Todavía está su cuñada. Ya. Sí. ¿Y de qué pasa? Bueno. ¿Qué de tripas se le ha roto esto? Es más joven y más guapa que mi mujer. Pero chica ha estado en Madrid y se cree que es la marquesa de Pisapelata. ¡Oh! No hagas ruido sorbiendo la sopa. No te comas la carne con los dedos. Señor Te da Carmen. un mantazo a la inútil esta. Su cuñada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, de mis ojos! ¡Qué mágica eres! Ay, cariño, ahora me están hablando de ti. ¿Cómo la quiero y que cada vez tengo de vela? ¿Qué, cariño? ¿Qué se te ha pasado por el ayuntamiento? Venía a comentar contigo lo de las fiestas. Oigo. ¿Qué empieza pasado mañana? Pues no tengo nada preparado. Se me has pasado. Como está acaba de incorporarse y no me has dicho nada, pues vaya secretario dabas. Anda, vete a buscar a los concejales. Mi mujer estará en la fonda, el Moser en la iglesia y el Nemesio con las cabras. Vale. Pero llámate el entrado del Nemesio, no lo pides declarándose alguna cabra. Tía. ¿Qué cosas? Chica, que tengo muchísimo trabajo y yo solo no doy abasto. Se me ha pasado. Pues si quieres yo te ayudo. Si es capaz de ayudarme por amor al pueblo. Por amor al pueblo y a ti. Uy, qué sencillo. Ay, que se me hizo buena para Madrid y te vas a quedar aquí conmigo. Cojo la tarjeta, te das el nombre y ala, avión. Ay, ¿y qué puesto te podría dar aquí en el ayuntamiento? El de relaciones públicas. Pero hija mía, si aquí somos 40 vecinos y nos relacionamos entre nosotros solos. Ay, que éramos una profesional. Joder, ¿qué has comido? No, que ha comido un lleno de viento y por eso sale tanto aire. Por aquí. Pues que tú y el pueblo no perdéis. ¡Hala! Que nos perdemos el que... Ah, cosas mías. Mira, hombre,
alguien oye y escucha unas buenas cosas. Eso, que le toque. ¿Que no serás tú? Maricuri. ¿Eh? Tú cuando venga el ministro, las manicas atrás. Lo que le faltaba al pueblo, que nos acuse de agresión sexual al gobierno. José, ha tenido una buena idea. Vaya ahora mismo a reunir a todos los poderes. Que estén preparados, pero para allá. Que estáis a punto de llegar. Oye, que me voy con el cataleño. Tú aguante que quiero hablar contigo. Vosotras dos, a poneros bien guapas, sobre todo tu cuñada. Que en cuanto te vea, se vuelva algo que le salga la cartera ese. Oye, Mariano, ¿y yo qué? Tu hija mía, como no vayas a Lourdes, espera que nos salga. ¿Pero cómo me mandas a Lourdes si estuviste tú la semana pasada y dejaste a la Virgen agotada? Esta no se caerá ni el día que la entierren. Le estará echando tierra en la boca y la otra hablando. Bueno, ¿qué quieres que haga yo? A pregonar por todo el pueblo que viene señor ministro. Quiero todo el mundo arregladico y quitar lo más gordo que se ve por las calles. No, de eso nada. Porque va a venir aquí un ministro, yo soy concejal de Agricultura, no pregonero. Pero te vais a concejal de ganadería, entonces por animal. Y porque eres un jotero que apunteas muy bien, quedas nombrado pregonero oficial honorífico del pueblo. Coño, y tú de pregonero honorífico, ¿qué quiere decir? Que vas a chiflar y a vocear por amor al arte. Pero para chuflar, ¿qué es? Si no tenemos gaita. ¡Buena cuidado, sopla! Y si no suena desde ese agujero, tu mi sol, tira. Pero chico, pero vamos a agachar para la gaita, güey. Pues anda. Tengo que rascar el leño para que la toque de un rato. ¿Será posible? ¿Y yo qué hago, señor alcalde? Tú haces sombra. Y además sinuosa, porque no paras de calcear. Tú ya vamos a arreglar, venga, vamos a preparar cosas. Venga, vamos a coger. Venga, a ver, Lo que usted mande. José Mari, a su servicio. al servicio de la alcaldía, no te confundas. Tranquilo, alcalde, que mis intenciones son buenas. Por cierto, alcalde. ¿Y esas ojeras? ¿Eh? Anoche te traje... Anoche te traje con doña Agustina, ¿eh? Mira, secretario, en primer lugar llámame don Mariano, señor alcalde. En segundo lugar, lo que hagamos mi mujer y yo, a ti ni te va ni te viene. Y que sepas que estas ojeras son porque anoche llegué tarde, me cerró con cerrojo y dormí en el descansillo de la escalera. Se me han puesto los ojos un cotorija. Su señora no sabe lo que tiene en casa. Dios da pan a los que no tienen hambre. Pero cada vez que le pase, se viene a mi casa. Que tengo un colchón de abagués ideal. Será la valla aceite, que con el que pierdes habrá mezclado. Eso nada. Y además, con lo limpio que soy yo, el agua se puede hasta beber. Oh, sí, ¿habrás pinchado el ramanazo que tienes encima? Pues no. Pues sí que bueno, colchón. Y cuide con lo que dice que le pongo una demanda por discriminación sexual, ¿eh? No he dicho nada. ¿Pero qué crees? ¿Que me vas a cogotar un simple secretario de un alcalde? Secretario sí, ¿eh? Pero de simple nada. Que si me gané este puesto, pues, por oposición. Y si elegí este pueblo, pues por amor. ¿A ti te gusta el pueblo? No. Por amor a una persona estoy aquí. ¿Ves? Lo que me ha pasado por ser mal pensado. Yo perdono a mi hijo, pero no mal verte. Yo he dicho, este chico no maricón, jugar con poco. Lleva un pellibrazo bajo la pluma porque ibas así andando. Y ahora resulta que estás enamorado de una mujer de este pueblo. Ver para ver. Se va estar bien por mal pensado. Nunca hay que prejuzgar a la gente. Ay. Como entiende las cosas de la alcaldía como de relaciones amorosas, menuda carrera política le espera. ¿Qué quieres decir? Nada, que ya se explicaré con más tiempo. Ahora, pues eso es lo que nos falta tiempo. Venga, a preparar la fiesta. Venga. ¿Qué necesitamos primero? Venga. Pues lo primero una orquesta. ¿Una orquesta 2 días de empezar? Sí. Nos van a mandar a que la calle en otro pueblo de España. Nada, ese yo que toque la rondalla y todo el mundo baila cotas. ¿Y yo? No te voy a bailar lo moderno, por lo que me gusta a mí. Tú que bailas el bacalao, bueno, tú la sardineta, ¿no? No, yo bailo la bomba. La bomba. Eso. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo.
olvídate que no ha pasado nada. Olvídate, ¿eh? Esto no ha sucedido. Deportes, quiero deportes en el pueblo. Vale. Deportes. Natación y salto de trampolín en la alberca. Pues está aquí ya. Pues que vaya por el suelo como las lagartijas. Y a que se quede atrás una pedrada, verás cómo acelera. ¿Y el salto de trampolín? Que se gane el que más se clave en el fondo. Qué bestia, pues. Quiero también encierro. Quiero vacas para que corran a los chicos, a la juventud. Que estos se llevan al agua. Si no hay tiempo de orquestas, tampoco de vacas. Pues avisar por mí a Arecio. Que a esto las mujeres se les fueron con los músicos hace unos años y están preparados. Que corran a los chicos del pueblo. ¿A qué peñadita de Dios? No señales que te puede castigar Dios. Aunque como no te deja preñado, no se encarga. Señora Carmen, secretario, con ustedes su excelencia, el ministro de Obras Públicas, Loreto del Río Seco. ¿O qué pase? Cuando me ha pedido eso, ¿cómo va a pedir agua? ¡Qué prisa! Por detrás me la coloco yo. Ahí, ya está. ¿Qué pasa? Aquí está. ¡Ah, hijo, por Dios! ¡Sí, yo no sabe! ¡Madre, qué carretera! ¿Sí que te vas a ver? Yo digo, hijo, por Dios. ¿Qué podías haber dicho que estaba lleno de baches, agujeros? Al dar la vuelta en la última curva se ha metido el coche en un agujero que era un bote que casi salgo por el techo. ¿Qué le podías haber dicho? ¿Y no es usted el cartel que hemos puesto? ¿Qué cartel, hijo? A saber que me llaman por tu cartel que ponía ministro socavón. ¿Sabía usted? A ver, vocaliza que no lo he entendido bien. Hombre, como sabíamos poner bache con pejo nube, pues pusimos socavón. Ah, bueno, pues no lo hemos visto, nos hemos metido en medio. Jesús, qué barbaridad. Pues si está la carretera mal, arréglalas usted, es el de Obras Públicas. Ah, eso pertenece a la DGA, no es cosa de Jorge. Nada, me vas a quitar el muerto de encima. Señor ministro, bienvenido a Mogodillos del Pinar. Vuestra pueblo a partir de ahora, un placer. El pueblo, para que lo quiero, que desde lo hijo, por Dios. Madre, que ¿No me va a presentar? Señor ministro, perdone, el secretario del ayuntamiento. Que no hay peligro, ministro. Le llamamos el OVNI, objeto varón no identificado. Pues hijo, porque me lo dice usted. Pero así a simple vista, porque es rollo. Pero me había parecido el Boris de Crónicas Marciales. Yo creo que eso es la misma tendencia. Mira, esa traerme la llave del pueblo para ser el ministro. Ya ves, si no tenemos, como le damos un cerrojo, Pues que me llame una página, si no sabes cómo soy. no página. Enseguida vuelvo al alcalde. He dicho que me llames alcalde, Borico. Pues bueno, enseguida vuelvo. Alcalde bonito. Ministro, perdonará, llame al secretario. Ay, ¿qué me va a decir? Todos los ministerios... Perdón, esto que soy yo, ¿sabes qué pasa? Que es que he puesto aquí en el pueblo una emisora de taxis. Ah, No tenemos taxis, pero tenemos pues emisora. hijo, pon la frecuencia por otro lado. Bueno, pues lo que te estaba diciendo, en el ministerio no vienen más que secretarios de esta clase que no saben hacer más que la O con un canuto. Diferencia de su cuñada, que es una verdadera secretaria. Siempre he dicho yo que vale mucho esa chica. De todas formas, mi viaje no es oficial. No. Entonces sobra el protocolo. Solo vengo invitado por su cuñada a ver el pueblo. Y además, una cosa muy importante. De ahora en adelante, me puedes llamar Lorenzo, que yo te llamaré Mariana. Y como somos aragoneses, venir a tu pueblo es como si viniese a mi casa. ¿Que puedo tutearte? Sí, eso he dicho. Pero si soy alcalde de un pueblo de 40 habitantes. Igual lo que más da. ¿Y al final con el ministro? Ah. Puedo cuando se entere la tarea y es que tiene que decir que sí ya. Ay, señor ministro, qué alegría. Entonces, ¿qué hago con el bastón de mando y la llave del pueblo? Ah, ¿es un bastón de mando? Sí. Pues hijo, porque me lo dices así. Pero al verte me habías parecido la sotavastos. Eso es protocolo, Mariano. Protocolo. No quiero ni llave de la ciudad, ni del pueblo, ni la vara. Pues si vengo en plan de camaradería, a pasar unas horas, no deja. ¿Y qué hago con ella ahora? Grosero. Grosero. Oigo. Pues, ¿sabe qué ha pasado, ministro? Que te has presentado tan de repente que estábamos el secretario y yo solos. Y el resto de los concejales aquí, la verdad, les ha buscado amigos que vienen enseguida que el señor ministro está aquí ya. Que no se quede por ahí. Bien, ministro, pues ya que estás aquí me gustaría pedirte alguna cosa. Ya me parece. En cuanto tenéis un ministro cerca, los alcaldes no perdéis ni energía. A ver, si es lo que quieres. Si nunca
nunca os tenemos cerca. Si Aragón aquí no venís más que para las elecciones y a la capital, a los pueblos os acercáis. Es que tenemos tanto trabajo que no podemos acudir a todas partes. Joder, pues acudir a los pequeños que también tienen derecho. Oye, vamos a ver, ministro. El domingo estuve yo en la manifestación. Sí, por eso no te sacaron. Hombre, que venía de incógnito, no iba a estar en la televisión. Si el otro día venido con bandera tampoco te he sacado. Bueno, sacaron la frena vinieron algunos. Y de la primera, pero bueno, esto es una cosa. Pues bueno, vamos a ver, ministro. Yo tengo una preocupación por Aragón y es por el tema del agua. A esto del trasvase, pararlo de momento, que hay que estudiarlo más a fondo. De joder, si no van a ir a todo de pantanos, esto va a parecer las Everglades. ¿Te lo has visto en las películas americanas? Hay cocodrilos y caimanes. Ya nos faltaban algo. Encima que somos cocodrilos, como los cocodrilos, matamos. Bueno, pues eso, que primero vamos a estudiar a ver, arreglar primero lo nuestro y cuando sobre todo el agua que sobre, para los demás, que nosotros somos solidarios. Si fuera para beber, joder, hasta contigo se la bajábamos de un mes. Pero oye, sin necesitar el agua porque se han hecho muchos campos de golf, se han hecho tierras míticas, se hacen muchas urbanizaciones para turistas suecos, alemanes, japoneses, franceses, con los españoles y no, porque a ese precio no pueden comprar ni un puto chalet. Pues también aquí en Aragón tenemos tierras para hacerles de todo, urbanizaciones, chalés, campos de golf y transmisitas de Siempre lo esos que digo joden. en el gobierno, Pues siempre eso lo digo. Y eso de como soy el único ministro aragonés del gobierno, pues no me hace ni caso. Y eso de cuando me levanto digo, que Aragón existe. Y me dice, sí, lo repito, sí, anda, siéntate y no. Te dan una paga de malla, cállate. De todas formas, una cosa sí que está clara. Que lo de los campos de golf es una tontería que se la lleva a ningún sitio. Si lo podemos hacer nosotros en Aragón fácilmente. Claro, sí, señor. Tú y yo podemos organizarlo. Mira, tú pones el palo. Yo pongo las pelotas y el agujero. ¿El secretario? Pues eso. Y te apunta rápido. Bueno, y tengo muchos amigos en Tarouca y me han dicho que te pida a ver si puedes pasar la autovía del Pirineo esta que viene para Valencia, que pasen por Tarouca, que no cuesta nada desviar unos metros, joder. Imposible. Imposible, Mariano. Ya está hecho el trazado. Ya están aprobados los presupuestos. Ya no se puede hacer nada en absoluto. Oye, aquí en el Zaragoza estaban aprobados los cinturones, expropiados, pagados, todo eso, y se han cambiado varios de los trazados. Por eso, porque son cinturones, cada vez los pesan más y quitan uno. ¿Te invitan al martirio? No, repita. La del viernes tienen en el pueblo ya. ¿De qué te has disfrazado? Yo la alcaldesa consorte. Joder, la suerte que tenemos, ya que pensé la paja de Goya, la que buscas. Señor ministro de Obras Públicas, Loreto del Río Seco, aquí mismo que en la oficina. Concejala, no se lo ¿Que es tu señora? Pues sí, José. No sabía que tenías una señora tan guapa, encantado de conocerla. Qué encanto de mujer. Joder, que casi me das con la parabólica, hija. Qué placer tener un ministro en este pueblo. El placer es el mío. ¡Qué simpático! Oye, ¡hala, la secretaria no la saluda tanto rato! Que es tu señora, hay que tener una deferencia. Aquí hay democracia, todos iguales. Vale. Al Bosque también lo puedes abrazar, no me importa. Concejadito, concejal de cultura, señor ministro. Encantado de conocerle, José Geranio. Ay, es verdad, perdón. José, se ha equivocado de flor, pero la maceta no la toma, tranquilo. A mi cuñada la conoces y Nevesio, concejal de ganadería y agricultura. Encantado de Pero, hombre, que no estamos sacando agua del pozo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pinistazo te has cascado? Anda, vamos, tío. Y eso hubiera sido un golpe de estado, que si no, todo el mundo Nevesio. ¡Qué barbaridad! ¿Te has pedido ya? A mí no me da nada, pídele tú, a ver. A mí todo me ha dicho que no. Ah, señor ministro, y aprovechando que está aquí, le va a pedir yo a ver por qué no pone unas estaciones de pueblo. Pero si le acabo de decir a su alcalde que no va a pasar ningún tren por aquí y no va a haber estación, ¿para qué la quiere la estación? Escuche, que no queremos una estación de tren, Ah, no. que nosotros queremos una estación motorológica, para que no nos jodan el pellizco todas las inavisadas. Eso, que aquí te piedras como huevos, ¿Están borrados? ¡Qué barbaridad! Ya me he entendido. Lo que este señor quiere es una estación meteorológica para prever mejor el tiempo. Vale, eso está hecho. Total 4 chapas y 4 ladrillos no. Todo lo damos barato. Pues, señor ministro, en correspondencia a tu generosa donación, yo también voy a contribuir, aunque vengas en plan privado, esto es una recepción oficial. El grupo de folclore de Jotas del Pueblo te van a obsequiar con jotas cantadas y bailadas en tu honor.
Te lo hago porque como tampoco me cuesta dinero, que son del pueblo. Pero es igual. Te lo agradezco igual. Es que llevo tanto tiempo en Madrid, fuera de mi tierra, que cuando oigo cantar una jota o la veo bailar, ay, es que se me erizan los pelos de la nuca. Pues ministro, siéntate en misión para que escuches tu profesión. En tu sillón. Jamás había estado sentado en un sillón de alcaldía. ¡Cuánto honor, Mariano! ¡Qué barbaridad! Si supiera que está con la carcome, se va a caer de un momento a otro. Ahora, cuando empiece la música, le cantaré. Venga, Nemesio, cántale así. A ver si queda bien. Venga, vamos. Salúdale, señor ministro, como Rubio del Pinar. Salúdale, señor ministro, yo como rulero le apreto la bota del guión. Yo presto la bota al vino como Rubio del Pinar. Muy bien, chaval, muy bien. Hombre, Nemesio. ¿Qué pasa? Oye, chico, ¿no tienes escultura o qué? Escultura. Pero tú no sabes que el ministro ya que es un locoto. Es por otro coni, por otro loco, ni que le Hombre, es un orden, unas normas que hay que cumplir. Cuando está, primero manda él, luego yo. Y tú eres el último Pedro Culo aquí. Las normas son que el cantar y todo que bebe. No te esperes al final, primero el ministro, luego yo. Siempre lo toco. Señor ministro, perdónele que es que... Nada, no te preocupes. Pero no sé si sabré que llevo tanto tiempo sin beber en bota que... Aunque esto es como ir en bicicleta, que nunca se olvida. Pues sí. Hala, va por buscar. Muy barato, muy barato. Ahora se me hace la camisa. No, es que ahora está acostumbrado a chupar. Que ver estación. Ahora vale que para lo que ha traído el pueblo, joder. Demasiado gasto ha hecho. Va por Dios, casi me ahogo. ¿Qué te eres ahora? Muy rico es. Un poco a bocadico, pero bueno. ¿Y les hace falta ahora? Oye, Mariano, ¿tú cómo le pegas también, eh? Porque soy el alcalde.
tú te vas a gastar, ¿eh? Cuidado.
chica del pueblo, ¿quién es? Que no es ella, que es él. ¿Hay más como tú en el pueblo? Aparte del otro alcalde que también se esbalizaba. Si los ocultos salieran a la luz, menuda sorpresa se llevaría la gente. Joder, como la que me he llevado yo. Pues mira, yo soy una persona como alcalde tolerante. No me importa, cada uno que sea lo que sea. Y como persona, ya cada uno con su saxo, que haga lo que quiera. ¿Que te gustan los hombres? ¿Eres imposexual? Pues imposexual de eso. ¿Que te gustan las mujeres y eres heterodoxo? Pues heterodoxo. Amigo. Mientras no haya escándalos, cada uno que sea lo que sea. Y como... Si es que soy un santo alcalde. A ver si entra alguien y se piensa que soy yo el objeto oscuro de tus deseos. Tranquilo, alcalde, que no es mi hijo. Mira, encima no soy guapo para la rosa pitipini esta. Que no. Que estoy enamorado. ¿Es verdad que me lo has dicho? Oye, ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? Hay que recordarte la vez. ¿Quién es? Pues mi novio es ¿Quién? el Antonio. ¿El de la cameraria? Ese. ¿El animal ese? ¿Ese también? Pues si habrás jugado con las por la parte de detrás así con los dientes. ¿Ese también? Uy, ¿cómo está esto para distinguirlo? O sea, vas al campo y es una rosa. ¡Oh, un nabo! Pues mira, ya te he dicho que yo como alcalde soy tolerante, iré hablando con el resto de los concejales y con la gente del pueblo para que se os trate como una pareja normal que sois. Oye, si en lo otro tenéis otros gustos, a nadie le importa. No quiero escándalos por ninguna parte. O sea que tranquilo, que ya hay las cosas. Qué bueno que es. Pero nada más que se puede poner pito al pirulo la boina. Está bien, hombre. Y como es tan bueno, esto me anima a hacer una petición. Madre mía, ¿por qué no seré malo? A ver, ¿qué quieres, Fernando de Loto? Pues quiero que nos inscriba al Antonio y a mí en el registro como pareja de hecho. ¡Eso, Y si no, pareja de Ansó. Y si no, pareja de Manfran. O de Ordesa. Me cago en la leche. Mira, Maño, una cosa es que yo sea tolerante, que sea comprensivo como persona, que cada uno en su vida haga lo que quiera, pero de eso a pregonarlo por ahí, a hacer una fiesta tirando cohetes, diciendo yo que tengo el pueblo lleno de patinadores artísticos, pues no. No y no. Pues no me queda otra remedio que emplear la fuerza, Uy. Te haré un guantazo que sales por encima del pueblo sin tocarle las antenas. ¿Eh? Que no me refiero a la fuerza física. Bruto. César. Sino a la fuerza moral. ¿Me vas a hipnotizar o qué? Peor. Ya verás. ¿Recuerda usted el día de las elecciones? ¿Cómo me voy a olvidar si fue el día que introdujo mayoría absoluta? Anillo. ¿Quién recuerda dónde pasó la madrugada? Sí, ahora recuerdo que me fui con los amigos a un sitio donde tú nunca irás. Como no cambia de género de dentro, que pintas tú ahí. ¿Y recuerda con qué pagó? Sí, sí. Recuerdo que me había gastado un efectivo en la cena y como no me quedaba dinero suelto, cogí con mi visa y pagué porque no tiene un crédito. ¿Con la visa? Con la visa del ayuntamiento pagó. ¿Pero tú te crees que yo soy tontero y se lo cago o qué? Chaval, me acuerdo igual que si fuera el día que, mira, aquí llevaba la visa mía, aquí la del ayuntamiento y me estaba tomando un whisky y me dijeron pague y coge. Y resulta que tengo yo en mi poder la factura con su firmita y su justificante. Pues menos mal, te lo pago, te doy una pequeña propina para las molestias y ya está. Y me lo das sin soporte. No, hijo, no. Porque mi obligación como secretario es decírselo a todos los concejales. Que eso es matarme en vida. Acabo de empezar la carrera política y ya me haces abordar. Y también se lo tengo que decir a la concejala de la oposición que fíjese en caso yo, su mujer. Y cuando se entere esto... ¡Uy! Esa me dé huella y me echa a comer a los cerdos para que no dejen huella. Porque claro, yo puedo explicarles a todo el mundo que me equivoqué, que es un error humano, en una tarjeta sacas otra, oye, se paga esa solución y ya está. Pero a mi mujer, ¿cómo le explico dónde me lo gasté? En un club de mujeres.
Sí. Joder, yo qué asustado me cago en la leche. Vale, pues son los tiempos modernos, hombre. Ya, pues entonces ya tengo un voto a favor. Y luego tu hermana tampoco pondrá pegas, como esa viene de Madrid, esa viene anda más corrida ya que el expreso. No, digo. Modernizada. Eso, modernizada, que viene a ser lo mismo. El Nemesio con la bruto que ni se entera. Dices que es una pareja de lecho y se piensa que es una planta, no se entera. Y luego, el cura es el que me preocupa. El cura que diga misa, que es lo suyo. Sí, pero se puede pagar por oír. Ay, no me sueltes, no. Ay, no me sueltes, que no me... ¡Ay! ¡Ay, que hay despertado! ¡Ay! ¿Ya lo que tengo por ahí fuera? Mira, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma y como viene... Pero José, aquí coge una silla para el hombre. Vamos a ir bien, venga. ¡Stop! ¡Stop, cura! ¡Ay! ¡Eres para acá! ¡Que no respira! Pues como ahora que hacer la respiración boca a boca, se después muerto. Habla, que llamaremos a José María el secretario, que está puta escape. No, ya respiro, ya. ¡Ya! Ahora, pues, sienta ahí. ¿Qué pronto se le ha pasado? Pero ahora me ahogo. Agustina, Madre. tráeme un vasito de agua. Ahora le traigo del grifo. Tiene el grifo, un vasito de aguardiente, ¿eh? Todo no tiene el paco. Ya va a traer una copica de anís para animarlo. ¿Dónde vas? Por ahí. Anís, animalo, ¿no has visto lo animado que va? ¿No le has olido vino? Si lo prendes fuego ahora, hace más que la torcha olímpica. Anda, ahí os quedéis con él. Mira, Que yo me voy a darle la vuelta al puchero que me deja unas lentejas, no se me vayan a pegar. déjalas que se maten, estarán más tiernas luego. José, ¿qué le ha pasado, criaturita? Que volvía yo de celebrar las 4 misas de los pueblos de mi circuito. 4 misas, 4 cálices que se ha cascado. Y un santo bautismo. Que ahí también ha bebido. A ver, Apanita. Y entonces cuando volvía yo bajando la cuesta allí al fondo llego y veo unas luces centelleantes. Y de pronto, ¡zas! Tozolón. Contra el coche de la Guardia Civil de Tráfico, haciendo la prueba de alcohol y la han trincado ya. No, Joder, a mí me han pillado 2 veces y este nunca, y bebe más. contra el ovni. ¿Un ovni? ¿Un ovni en otro término municipal? Pues vamos a ser más importantes que los de Gran Hermano. Me cago en Mariano. Vamos a salir en todas las televisiones, a radios y periódicos. Ahora mismo me va a dar la noticia. Ahora mismo. Ven aquí, María José de Gran Hermano, anda, ven aquí. Ven aquí. Mira, ven aquí que va a venir el Jorge ahora, anda, ven aquí. Ven aquí. ¿Un ovni? Lo dice el cura. Espera a ver que el interrogamos que no lo veo claro. A ver, Mos, en el ovni ese que usted vio era como un plato de sopa vuelto al revés, con unas ventanas redondas, mucho acero por dentro, grandes luces, todos los muebles metálicos, o cómo era, a ver. A ver. Mira, era como una casa, Sí. con puertas, con ventanas, con cortinas de colores. Joder, ¿lo había decorado el Corte Inglés? Y dentro había una cama Sí. de barrotes con sábanas, con mantas, que por cierto olían de mantas. Ya que moría. Como a sudor, como a choto, como a tu sobaco, vamos. José, que yo me lobo, Y dentro había los marcianos iban vestidos como de pana. Eso. O sea, que ve un ovni marciano y en vez de mandarnos un ovni de la capital, nos mandan un ovni de pueblo. Joder. Y las marcianas iban con las tetas, iban como las vacas. con cuerno. No, ¿Con las tetas al aire? Sí, lo he dicho. Oye. Y no sé, me han echado en la cama y ya me he quedado dormido. Algo me han hecho, ¿eh? Porque me han puesto el cachurro marciano. El cachillo marciano. Y me han montado en un Omni 600, me han traído la entrada del pueblo y allí me he encontrado con el Nemesio. Un ovni 600. Sí, un Omni 600. Mariano, hay que llamar al boticario que los extraterrestres han dejado hecho por este cura. Aquí no hay más extraterrestre que el pillo. Vamos a ver, Nemesio. ¿Pero tú has visto alguna vez un ovni que sea como una casa, con ventanas, con cortinas de colores? Las camas de barrotes y con sábanas con mantas. Joder, y el del espacio no llevan aire acondicionado. Que tiene que llevar mantas. Los gasos de pana, Ana, marcianos vestidos de pana. Y las
Daniel. A la Manoli, se lo dices tú por teléfono, ¿eh? De ir allí nada, que allí no te hace falta el vino, para que tropieces con los extraterrestres. ¿Y se te halla las elecciones? Mujer, que es una cuestión... No vaya. Es una cuestión parroquial. Usted a callar, siéntese. Pues dicho que no vaya. Y a partir de hoy, un dedico de vino en la misa. ¿Un dedito? Así. Un vasito en la comida y otro en la cena. De lo contrario, soy capaz de hablar con el señor arzobispo para que lo meta en cintura. No, que no quisiera... No hará falta, ¿eh? Lo voy a cumplir a rajatabla. A rajatabla. Quinta, ¿eh? Más le vale. ¿Ah? Hijo, qué carácter, ¿eh? Y acompañe el sentimiento. 30 años lleva aguantando esta cruz. ¿Eh? Qué suerte tiene usted que soltero. A callar los dos, que os he oído. Pues no faltaba más. Encima nos surga la jodida. Y tú, María, lo ven aquí. Yo sí para que me des. Mucho miedo y poca vergüenza. Ven aquí. Que vaya el cura, que va medio curado ya. Vaya usted. Ya, que le abren las heridas y se las iba a echar. Mariano, que si voy yo va a ser peor. Ven aquí. ¿Que a ti te crees que es el tanto que citándome de lejos? ¡Aquí! ¿No crees que es el momento oportuno ahora para que le digas al cura lo de la parejica? Mira que soy lista a las mujeres. No se les escapa una. Ahora que la secretaria Mariquita tampoco. José, ¿se acuerda usted de José María, el secretario de la alcaldía? Sí, la luciérnaga de rosa. Sí. Pues ¿sabe que se quiere venir en pareja? Sí. Sí. Oye, con el tiempo que hace que no celebro yo una boda en mi iglesia, nada. Que vengan, fijamos la fecha, hacemos las amonestaciones y se casan. José, esto es de amonestaciones, la roja directa ya, los dos. Que tiene novio, que son dos tíos, comprende, hombre, hombre, dos pillinicas. Nada. ¿Cómo? ¿Unirse en mi iglesia un hombre con otro hombre? No, jamás. Tendréis que pasar por encima de mi cadáver. No nos tiente, José. Pero no hará falta. Yo ahora mismo llamo al señor arzobispo. Le explico lo que el cura de mi pueblo se ha pasado con uno que evita la montaña. Y de momento lo manda al pibe de ejercicios espirituales. Con el Dalai Lama. Aunque usted verá. Pues que vengan cuando yo no esté. Pues mire, como es una ceremonia que hay que celebrar en el ayuntamiento y usted es concejal, a mi derecha. Aquí lo compramos todo. Además se trata de una formalidad civil. ¿Qué más le da usted? Acepto, porque me tenéis pillado, que si no... A mí también me han pillado y me callo, José. ¡Anda! Mira, ¡La chica de la Cruz Roja! Qué bueno, rezaré por ellos. ¿Dónde está el boticario? Que no está el boticario, que no tiene la cantidad. Ah, pues no lo llevamos a trauma. ¿Qué voy a dar? no, venga, a la camilla. Ay, no estés por mí. Ah, Cuidadito, despacio, que un secretario, compañero, que no está con un bajo, anda. Ay, que chico. No quieres un vago. Sí, pero que... Póngase a trabajar. ¡Vamos! Pero chicos, éramos Joder, sí siempre pesado. gente.
y lo declarará un crimen pasional. Ya no tienes estudiado ya para que te caigan menos años de entrena. Ahí de San Jesús Gil, que tú lo has estudiado. ¡Papá! ¡Te cago en la leche! Mío, tú siempre de frente que tengo un reciente de tu paternidad. Lo de la fuerza de la sangre no lo tengo. Oye, ¿Qué cosas? 30 años que hice la mini, mira lo que me han dado. Esto es la absoluta, me la han mandado con este. La absoluta. No hay demasiada adjuntante con uno. Sí, está esperando la puerta. Pues que vengan cuando te testiga. Y te encontrarás los clientes con delegaciones para los dos. Oiga, El barco. sí, sí, donde A ver quieras. si pasa mi iceberg y el comercial y el papo tú los dos. Tira. Adiós, papito, adiós. En el fondo es bueno. ¡Oh, Mariano! ¿Qué contento bajaba el secretario? ¿Qué pasa? ¿Y qué tal de? El secretario tú. Es hijo mío y de la María de la Ola de Zaragoza, me acabo de enterar. ¿De María de la O me dormías con el pase de nota? Esa. Pues tú hiciste algo más que dormir. ¿Cómo lo sabe Nemesio? Oye, no jodas. Pues de poder era tuyo. ¿Claro? Oye, así tienes entonces el mariquito tuyo. Es mi hijo. Ya, igual lo tuyo, igual lo tuyo. Ya ves lo que dices, anda. Vete a pásamelos. Tira. Y los venga, te pases Como la vela niña. Ayúdame. Oye. Encima se van a reír de mí todo el pueblo. Que yo voy solo, no empujar, es empujar. ¿Pero qué le ha pasado? Menos casoneo. Si parece Robocop. ¡Oh, qué pareja lleva el secretario! Ya. ¿Tú qué? ¿De Madrid aquí de las criaturas estas o qué? Que no, hombre, que soy la novia. Mira, ya basta con que me hayas metido a este con calzador para que encima me vengas tú a tomar el pelo. Venga, ¿dónde está el Antonio? Si es con Antonia con quien me quiero casar. ¿Qué pasa en la boca que has salido? Nada. ¿Antonio Mariquita? No, yo me hice pasar por mariquita porque cuando vine a la posición el otro alcalde lo era. Y digo, para que me ayude en la posición para estar con Antonia. Y me ayudó. Y cuando viste que el nuevo alcalde era yo, que soy machote, no me lo pudiste decir. Y si te daba vergüenza haberme lo cantado, me dices, yo no soy esa que usted se imagina, la paloma triste, esa no, un palomo soy yo. Ya está, Pero me voy a casarme con tu cuñada. hombre, por supuesto que no. Yo no la veo a cualquier cazafortunas. Te acuerdas de las mío. Pues ahora, pues ya. Pero ahora soy tu padre y yo todo, ahora te puedes casar. Pero yo me acabo de enterar ahora. Pues mira, como era padre de antes, aunque no me lo has dicho, por decirme la verdad, no te caso. Mira, cascalo los dos. Hala, hombre. Agustina, mira que te quiero enseñar. ¡Ahí va! Que no, ¿sabes qué pasa? Que se van a cambiar la cocina. Y les pedí los agujeros para meterles en las vajillas para cuando tú vayas allí a comer que no tengas que lavar ningún plato, ni sobrina. Y les pondré las vajillas y claro, es para mirar el vuelto para que les entre bien. ¿Para eso? Era para Pero eso. es cosa de mujeres. No, tira que yo lavo vajillas entiendo mucho. El lavado los de la flota, como que fíjate si entiendo. ¿Tú serías capaz de chantajear a tu padre? Si por amor me he hecho pasar por marica, soy capaz de hacer cualquier cosa. Joder, pues sí que es verdad. Venga. ¿Dónde hay que hacer esto? Venga. A ver, en esta. Ya tengo todo preparado. Ya te lo he escrito todo. Solo tienes que firmar y echar el sello de la alcaldía. Solo firmar. Anda, pero no tenías tú estudiado esto ni nada, ¿eh? Joder, no sé si estás salido al padre. Hala, pero a ver. Antonia Cifuentes Coscoyola, natural de Cogollo del Pinar, que viene y viene para Pinar. A ver. José María Pola Frutos. Joder. José María Pola. Pola. Pues si me suena a mi apellido, Pola. Soy yo, mamá. No, si el tío lo acabo de leer ahora. Que manían los pueblos de ponerse montes, no me acuerdo bien. Pero me suena de la mini. Cuando pasaba el instante del 30. Federico García, presente. Manolo Pola. ¡Presente! Bien. ¿Has visto que mi chico se ha pedido igual que tú? ¿Qué casualidad, Mariano? Ah, pues nada. O sea,
caído nada. Tú, cabrito, tu chico. Papá. Aquel. Cuidado. Hombre, Mariana va a estar pasando bien, me burro yo. Que se la dé sargento. Hombre, ¿Qué va a hacer, sargento? A ver. Pues si con la boina parecís 2 gotas de agua. A que parecen los pecos en rústico. Mariano, perdona los 2 guantazos que te he dado, pero si he comido todas las papeleticas de sorteo las llevas tú, ¿eh? No te preocupes que eso es lo que volverás a aumentar ya. Pero, bueno, tú no me quieres, ¿eh? Pues eres celosica, ¿eh? Con una carta como te has puesto, si me pillas con una tía en la cama, ¿qué? ¡Te mató! Y de comidita para los cerdos, Maño. Ya que conocía yo mi futuro, ¿eh? Ahora me sale de joder que voy a callar en Madrid que no lo sabrá nadie. Tú, que me has perdido mucho tiempo con tu novia. Tú, ven aquí, Rasputín. Aquí de padrino. De testigo y de pagano vas a hacer por aquí. Venga, como has perdido tiempo, ya sabes a qué venir, esto es rápido. Antonia, ¿quieres a José María estar en la puerta de sus más de 1000 muertos? ¿Y tú la quieres estar para el mismo rato aproximadamente? Sí, quiero. Pues os declaro marido y mujer, me sale el morro, que es tuya. ¡Hala! Venga, tírame como testigo. ¿Te da jeta el tío? Pues no me pones que vaya a prueba por un mes. ¿Para qué puede? ¿Qué? ¿Que te da que es un melón o qué? Se casa de mejor vida. Que probar nada, Es ¿eh? bien pana, ¿eh? Será posible. Mañana a la iglesia, de probar nada, ¿eh? José, yo le doy mi palabra de alcalde y de hombre que estos dos pasan por la iglesia. Porque mi cuñada y mi ex hijo no se merecen. Pero dale tiempo al Nemesio. ¿Tú tienes que preparar un banquete de bodas que haga que la boda de estos dos, comparada con la de las infantas, la de las infantas sea una cena de caritas con lo que te vas a gastar? Pero Mariano, ¿qué va a ser esto mi ruina? Lo vas a hacer, que te las ganas. Ay, perdona, Mariano. Perdona que venga tan tarde, pero es que me he entretenido comiendo un tercasquico a la entrada del pueblo que tienes allí. La competencia. La mía, Y el hombre. vinico de este pueblo. Madre, qué rico. Mira, me ha entrado una modorra de pronto que me he tenido que quedar dormidico y hasta ahora que me he despertado. Si ya estamos acostumbrados al pueblo. El gobierno dormido, el pueblo jodido. Esto siempre... No pasa nada, no. Pues mira, mientras tú dormías aquí me ha pasado de todo. Así, claro. Mira, el secretario, el mariquituso. Sí. Pues resulta que era hijo mío. El Boris. Sí. Luego ha dejado de ser mariquita y me le han quitado mi hijo y se lo han dado al Nemesio. Y encima que se iba a casar con un camionero, se casa con la cuñada, con la chavala. Oye, no te puedo dejar solo, esto parece un serial. El cura se casa contra un novio y no, ni que era un puticlub. Ya me parecía el más
decirte a qué he venido. A despedirme de todo. Me han llamado de Madrid que tengo que incorporarme mañana sin falta en el ministerio. No sé a qué, porque nunca hago nada. Pues espera un poco. ¿Será día de cobro? Ah, Puede ser. espera un poquito, que hemos preparado los concejales y una jota de despedida para que se lleve un buen recuerdo de este pueblo para Madrid. Me lo llevo ya, pero lo voy a escuchar con mucho agrado ya que me la dedicas. Muchas gracias. Fíjate que descalle. Tú cantas en eso para lo que te queda. Lejos de la patria amada, cuando Muchas gracias, muchachos. Os llevo en el corazón. No os preocupéis que cuando llegue a Madrid me acordaré de tu pueblo y de ti a ver si puedo hacer algo. Y diles que te hagas también poco en el pueblo, porque joder. ¡Que viva el ministro! Jesús, qué susto me has dado. ¡Acompañadlo! Hasta pronto, paisanos. Venga, vamos a ver al ministro. Acompáñalo por si quieres dar la vuelta, no lo dejes. Vamos, Y tú espérame en el mercado. ¿para qué ir a Guarinaba? No, pero tenemos que hablar tú y yo del hijo. Ahora chicos, Mira, olvidad que no nos haremos daño. Yo por lo menos te voy a dar con un palo. ¿Ha visto usted lo que le ha pasado al Mose? ¿Verdad que es una serie de circunstancias que hay tantas veces? Aquí 2 veces, luego en la chica que se ha pegado, luego escaleras abajo. Y de esto no puede ser más que la entidad por el fin. Puede ser real. No te me encontré un amigo de saliendo aquí de trauma. Fijaros cómo iba. 17 puntos de sutura en la cara, una cicatriz llevaba. La cabeza abierta en canal. En la hueverica llevaba una gasa de esas que ponen a los quemados, con humedad para que no se le deshidrate eso. Y los brazos y las piernas escayolados. Digo, ¿qué te ha pasado? Y te cae a Mariano. Y me estaba afeitando en casa, y era cosilla nueva, y te me da un corte, ¡pras! Ya ves. Y de claro, he cogido rápidamente un algodón para poner alcohol para desinfectarme. Te me ha venido una apertura, y te me he sentado en la taza, he tirado dentro del algodón ahí empapado, como va para rato, me he cogido un cigarrillo, la cerilla, la he tirado encendida, habría hecho. Y de la huevera socarrada. Y de un olor de carne de pollo quemada por toda casa, y de cara al que me he saltado, ¡ah!, contra la cisterna. Digo, anda que no es casualidad. Te cortas, te quemas, te das el golpe, digo, y los brazos y las piernas rotos, y de me bajaban los de la Cruz Roja a curarme, en la camilla, les he contado lo que me había pasado, les ha dado risa, y ala, lo vuelto. Bueno, ya ven ustedes que a lo mejor en Aragón tenemos una forma de hablar que es una forma contundente, es un acento viril, recio. A veces alguna palabrica puede ser un poquito fuerte, pero se dice en Aragón sin malicia. Porque luego tenemos una cosa muy buena con nuestro acento, son los diminutivos. Dejamos todo suavísimo. ¿A quién le molesta que le diga la hueverica? La gaitica, la pichinica, el chorretico. Pues
si me haces que hablar de la Barbie. Lo que sí que tenemos en Aragón, que los forasteros tienen que tener en cuenta, es cómo las dejamos caer. El otro día uno de mi pueblo se fue a Madrid, a una panadería y le dice al panadero más o menos le dice, ¿qué quieres, rústico? Le dice al de mi pueblo, ¿te quedas pan verdadero o qué? Dice, sí. Dice, pues te jodes y otro día calculas mejor. Y luego que se bajó aquí a la estación de Renfe, al despacho de billetes, a uno que hay que se llama José Luis, que vende billetes de tren, y le dice, ¿lo conoce? Eso yo también. Jotero, por eso lo jodo. Y le dice de mi pueblo, dice, oye, ¿qué vale el billete para Barcelona? Y dice, segunda 2.700. Dice, mañana. Y dice, ¿el perro qué paga? Dice, el perro 500. Y dice, toma, y dice, dame 2 de perro. Ahora que había dos el otro día discutiendo, se compraron en Calamocha, en la feria de Calamocha, 2 terneros. Y ya te lo guardamos, dice, mi corral que es más grande. Y dice, pues hala, así se criarán como hermanos. Y dice, ¿cómo los distinguimos? Y dice, pues nada, le pegamos un corte a la oreja al uno, y el que tiene el corte es tuyo, el que lo tiene bien, te vale. Al día siguiente relleno, los dos con la oreja arrancada. Y dice, ahora ¿cómo lo distinguimos? Y dice, le cortamos el rabo. Y dice, el que no lleva el rabo es el tuyo, el que lleva el rabo es mío, vale. Al día siguiente, el que llevaba el rabo, se enganchó en la alambrada, el rabo arrancado, meja. Y así me va a inventar cosas hasta que un día el más listo dijo, oye, se acaba. Y dice, sin discusiones, el negro me lo quedo yo y el blanco para ti. Y ojo, en Aragón mucha educación, ¿eh? Tengo un amigo mío que es metre, el otro día estaba en la cafetería, oí cómo se lo dijo al señor, pero yo me quedé y digo, así se hace. Entró un forastero y le dice, oye, ¿dónde se puede grabar aquí? Lo dijo así, perdone, pero es que lo dijo así. Y mi amigo, con toda educación, le dijo, mire usted, vaya al fondo del pasillo y te verá una puerta que dice caballeros y dice, no hagan caso y entre, que es... Y señoras, les quiero pedir un favor a las mujeres sobre todo. ¿Se han dado cuenta que ahora, donde están los baños, antes nos ponían unas figuras enormes? La señora iba con una falda de esas de campana con mi guiñaque, una sombrilla abierta, hoy veías que era una mujer. El gallo era más delgado con las piernas abiertas y un paraguas y un bombín. Y veías que era un hombre. Ahora han puesto 2 figuritas negras que parece que eran 2 hacen aerobí. No sabes quién es el hombre ni quién es la mujer. Es verdad, entras al baño, suerte y muerte. Pues señora, comprender que si vosotras os equivocáis y os metís en el de hombre, como mucho, puede ser que os aplaudamos. ¡Bueno, que se quede! Todo, ¿eh? Y no pasa nada. Pero señora, si os encontráis un hombre en vuestro baño por error, no montéis lo que montó el otro día una señora aquí. Se metió un señor polémico, estaba haciendo pis sin meterse con nadie, se había equivocado de baño, entró la señora y lo puso perjudicial. Pero guapo le dijo de todo. ¡Cerdo! ¡Asqueroso! ¡Sinvergüenza! ¡Repugnante! Y hace el hombre, oiga, ¿qué soy yo? Dice la mujer, ¿no sabe que esto es para las mujeres o qué? Y al otro se le encendió la vena y dice, ¿y esto para quién es pues? Y bueno, como hay niños pequeños, lo voy a decir con disimulo, ¿verdad, señores? Maridos, sobre todo, soltero también, se hace vida marítima también, los emplea. Qué mal rato pasamos los hombres cuando vamos a la farmacia a comprar capezuelas para los bolígrafos. ¿Verdad que se pasa mal rato? La vergüenza que te da. Te recorres todo Zaragoza y si hay una mujer de dependiente ya no entras. Tienen que ser todo hombres. Y que no haya señoras dentro, que si no la puerta disimulando hasta que se vaya la última. Si vais por alguna farmacia y veis uno ahí que le dices, enhorabuena, te toca pronto. Joder, no, que te porque eso dice a todo el mundo que es que se nos ve, a lo que vamos. Pues estábamos hablando el otro día con un amigo en un bar. Me dice, oye Mariano, vete a comprarme cacharros de estos que... Digo, si con el malo que lo paso para comprarlos para mí, te los va a comprar para ti. Vas tú. Y había un señor al lado, dice, perdone, sin querer he oído la conversación y tiene usted razones, que se pasa muy mal, que los hombres compran estas cositas. Dice, pero yo soy farmacéutico y tengo la farmacia 2 manzanas más abajo. Ah, y como ya os conozco, que hacer una cosa, cuando queráis comprarme de esto, que no hace falta que lo digáis, aunque estéis la de mujeres, desde la puerta me esbozáis un trozo de jota, yo ya caigo quiénes soy, os los envuelvo, los como y los enteran aquí. Oye, pues gracias a los 3 días con mi amigo, la farmacia de mujeres. Se planta en la puerta viniendo del pueblo para Zaragoza, y
se han pasado volando por encima los patos. Y le dice el farmacéutico del mostrador, dime si van en bandadas de 6, de 12 o de 24.